Hola chicos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre los logaritmos y lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con otra propiedad que se trata del cambio de base. Recordemos que todos los logaritmos tienen una base y esa base pues la podemos cambiar sin necesidad de que cambie el valor del logaritmo. Miren, esta es la propiedad que nos indica que podemos cambiar de base. Si yo tengo un logaritmo con una base b y un argumento a, yo puedo cambiar, ya no quiero que tenga una base b, ahora quiero una nueva base. Entonces lo que voy a hacer es tener dos logaritmos, una división de logaritmos, un logaritmo como numerador y otro como denominador. En el numerador, el argumento del primer logaritmo, del logaritmo inicial, va a seguir siendo argumento. En cambio, la base inicial se convierte en argumento en el denominador. Y a estos dos logaritmos yo les coloco la nueva base. Y de esta forma he cambiado de una base b a una base n. Esta es la propiedad que nos permite realizar el cambio de base. Veamos, por ejemplo, aquí tengo un logaritmo en base 5 de 4. Yo voy a cambiar la base de este logaritmo y lo voy a hacer a una base diferente. Entonces lo primero que hago es colocar la división, el argumento sigue siendo argumento en el numerador y la base se convierte ahora en argumento. Y a estos logaritmos yo les voy a colocar la base que yo quiera. Digamos, ¿qué tal una base 7? Entonces base 7 en el numerador y también base 7 en el denominador. Y de esta forma he cambiado de base 5 a base 7. En algunos ejemplos, ejercicios, va a ser muy importante el cambio de base. Miren, aquí tengo otro ejemplo. Tengo un logaritmo en base x de 2 y lo voy a cambiar a base 2. Entonces el argumento en el numerador sigue siendo argumento y la base se convierte en argumento en el denominador. Y a estos logaritmos yo les coloco la nueva base que yo quiero que sea 2. Si recuerdo también, pues el logaritmo en base 2 de 2, un logaritmo de la misma base, es igual a 1. Entonces también he aplicado otra propiedad. Y he cambiado de base x, ahora tengo a base 2. Ese es el cambio de logaritmo. Aquí tengo otro ejemplo. Logaritmo con base b más 1 de 2r. Yo voy a cambiar, ¿qué tal a un logaritmo con base e? Argumento 2r sigue siendo argumento y la base anterior, que es b más 1, ahora se convierte en argumento, que sería argumento b más 1. Como son dos términos, lo coloco entre paréntesis porque tiene que estar bien clarito de dónde a dónde es el argumento operado por el logaritmo. Todo el argumento es b más 1. Y mi nueva base va a ser e. Entonces he cambiado de base b más 1 a base e. Pero también aquí hay que recordar algo. Cuando la base de un logaritmo es e, lo que hacemos es escribirlo como logaritmo neperiano, ¿no? Entonces logaritmo neperiano de argumento 2r sobre logaritmo neperiano de argumento b más 1. Esa es la notación de un logaritmo neperiano, un logaritmo que tiene base e. Entonces he cambiado de base b más 1 a una base e. Se sobreentiende que aquí la base es e. Veamos a continuación otras propiedades que nos van a ser útiles posteriormente. Aparte de las propiedades principales como logaritmo de un producto, de un cociente, etc., tenemos estas otras propiedades que nos pueden ser útiles. Si analizamos la primera, nos dice cuando tengamos un logaritmo con base y argumento igual, el resultado de todo eso es igual al exponente del argumento. Veamos en este ejemplo.
logaritmo en base 7 de 7 elevado al cubo. Como la base y el argumento son iguales, entonces todo esto se anula y solamente nos va a quedar el argumento, nos va a quedar el exponente que es 3. Eso es lo que nos dice esta propiedad. La segunda propiedad, aquí nos dice si tenemos una potenciación cuya base es b y el logaritmo es el exponente, que también ese logaritmo tiene una base igual a la base del exponente, todo esto se puede eliminar y nos queda simplemente el argumento. Veamos un ejemplo. 2 elevado al logaritmo en base 2 de h. La base 2 y el logaritmo también tiene base 2, entonces todo esto se elimina y me va a quedar simplemente el argumento h. Otra propiedad. De la misma forma que esto, si tengo una base y el exponente es un logaritmo, lo que puedo hacer es intercambiar entre la base de la potenciación con el argumento del logaritmo. Puedo intercambiar de posiciones. El argumento se transforma en base y la base en argumento. El resultado va a ser el mismo. Veamos acá. M elevado al logaritmo en base 3 de x. Puedo cambiar la base por el argumento. Aquí el argumento se convierte en base y cambio la base, lo transformo en argumento. El resultado va a ser el mismo. Una cuarta propiedad. Esta propiedad la vamos a utilizar cuando la base sea una potencia. La base tenga un exponente. Si la base tiene un exponente, eso se puede expresar como coeficiente con numerador 1 y denominador el mismo exponente de la base del logaritmo. Y ya eliminamos esto. Entonces, el exponente del logaritmo pasa a ser denominador del coeficiente. Veamos este ejemplo. Logaritmo en base x a la cuarta de 5. Este 4 va a pasar a ser denominador 1 sobre 4, ¿no? Coeficiente 1 sobre 4. Y nos queda logaritmo en base x de 5, ya no tiene exponente, se ha venido aquí. Y para terminar, esta propiedad nos dice que si la base del logaritmo y el argumento ambos tienen el mismo exponente, ese exponente se puede eliminar, se puede obviar y simplemente nos queda esto. Veamos en este ejemplo. Logaritmo en base 3 a la quinta de b a la quinta. Ambos tienen exponente 5, los puedo eliminar y solamente me queda logaritmo en base 3 de 5. Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios para aplicar estas propiedades que hemos visto. Aquí tenemos un ejercicio y podemos identificar algunas propiedades. Por ejemplo, aquí el argumento es raíz quinta de 2. Aquí 8 se puede expresar como 2 elevado al cubo. Y aquí un cuarto también podríamos expresarlo como 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, empezaremos primero con esta propiedad. Cuando tenemos una combinación de potenciación y radicación, eso se puede expresar como un exponente fraccionario, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí yo tengo el índice 5 y el exponente 1 que no se escribe, se sobreentiende. Entonces podría utilizar esta propiedad y diría logaritmo en base 2 de 2. El exponente se convierte en numerador y el índice en denominador. Entonces tengo 2 elevado a un quinto. Raíz quinta de 2 es lo mismo que 2 elevado a un quinto. Por otro lado, también habíamos dicho que 8 lo podemos escribir en potencias de 2, como 2 al cubo. 3 veces multiplicado el 2 nos da 8. 2 por 2 por 2, 8. Y en este caso vamos a utilizar esta propiedad. Un cuarto es lo mismo que 1 elevado a o 1 sobre 2 al cuadrado.
Y siendo así 1 sobre 2 al cuadrado, si yo aplico esta propiedad, 1 sobre 2 al cuadrado, tendría 2 elevado a menos 2. Entonces un cuarto es igual a 2 elevado a menos 2. Miren, todos los logaritmos son similares. Todos tienen base 2 y argumento 2, aunque su exponente es diferente. Entonces yo recuerdo una de las últimas propiedades que hemos visto. Cuando la base y el argumento son iguales, todo esto se elimina y simplemente nos queda el exponente. Esto son iguales, se eliminan, solamente nos va a quedar el exponente 1/5, aquí nos quedará el exponente 3 y aquí el exponente menos 2. Y de esa forma tendríamos 1/5 más 3, este menos 2 que va a venir delante, menos 2. Pues solamente va a quedar ese menos 2. 3 con menos 2 me da 1 y 1/5 más 1. Buscamos el común denominador que sería 5. 5 entre 5 se elimina, nos queda 1 más 5 por 1, 5 y sumando 1 más 5 es 6 quintos. Por lo tanto, toda esta expresión es equivalente a 6 quintos. Hemos utilizado algunas propiedades. De repente ustedes podrían utilizar aquí la propiedad, si recordamos, la propiedad logaritmo de una potencia. El exponente va adelante y después aplicaríamos logaritmo de la misma base. Si podemos analizar esta propiedad, es una unión de esas dos propiedades, ¿no? Y nos permite hacerlo de manera más directa. De todas maneras, no hay problema si lo haces en más o menos pasos. Veamos otro ejemplo. Aquí podemos analizar que tenemos dos diferentes logaritmos. Uno tiene base b y el otro 1 sobre b. Podríamos cambiar de base, sí, pero también podemos entender que están relacionados 1 sobre b con b. En los argumentos, aquí tengo una multiplicación y aquí una división, raíz cúbica de b sobre raíz de b. Entonces voy a aplicar logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente. Recordemos que el producto se convierte en una adición y el logaritmo de un cociente en una sustracción. Aplicamos aquello, logaritmo de un producto, logaritmo del primer factor más logaritmo del segundo factor, raíz quinta de b. En este otro aplicamos el logaritmo de un cociente, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Estos logaritmos tienen base 1 sobre b y estos otros tienen base b. Analizando, recordamos la propiedad del logaritmo de la misma base. Cuando base y argumento son iguales, como en este caso, el resultado es 1. Otra propiedad que podemos utilizar en este caso es el del exponente fraccionario, igual aquí y aquí. Entonces, aplicando esas propiedades, tendríamos en este caso 1 aquí. Raíz quinta de b es b elevado a 1 quinto. 1 quinto. Raíz cúbica de b es b elevado a 1 tercio. Y raíz cuadrada de b elevado a 1 medio, 1 sobre 2. Hemos aplicado esta propiedad. A continuación, analizamos otra propiedad. Esta es una de las propiedades que hemos visto en el anterior ejemplo, ¿no? Cuando la base y el argumento son iguales, todo se elimina y nos queda el exponente. Aquí vamos a aplicar esa propiedad. Se eliminan y nos queda el exponente 1 quinto. Aquí hemos aplicado logaritmo de una potencia. El exponente se va adelante, 1 tercio, y nos queda simplemente argumento b. Lo mismo aquí, 1 medio va adelante y nos queda el argumento b. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar esta propiedad del exponente negativo. 1 sobre b es lo mismo que b elevado a menos 1, según esta propiedad. Cuando el exponente es negativo lo expresamos de esta forma, 1 sobre el exponente positivo. Si tuviéramos esto al revés, aquí el exponente, según este ejercicio, es 1. Entonces
expresado de esta manera sería b elevado a menos 1. En lugar de 1 sobre b vamos a colocar b elevado a menos 1. Lo mismo aquí, b elevado a menos 1. Hemos hecho esto para utilizar esta propiedad. Es una de las nuevas propiedades que nos dice cuando la base tiene un exponente, ese exponente va a ir delante del logaritmo como coeficiente fraccionario, cuyo numerador es 1 y el exponente se va a dirigir al denominador. Entonces este exponente menos 1 se tendría que dirigir aquí abajo, porque ya tenemos la fracción. Entonces va a multiplicar con 3. Lo mismo este menos 1 multiplicaría con 2. Aquí está, lo he colocado de otro color. 3 por menos 1 y 2 por menos 1. Ahora, aplicando esto, ya sabemos que cuando la base y el argumento son iguales, esto vale 1, es decir, se va a eliminar, lo mismo este otro, y simplemente ya tendríamos la siguiente expresión, 1 más 1/5. Aquí voy a tener 3 por menos 1 menos 3, más por menos me va a dar menos 1/3. Y aquí, menos por menos me va a dar más, 1 por 2, 2, ¿no? Aquí 2 por 1 es 2, aquí está. Y los signos, menos por menos, más. Voy a sumar estas fracciones, busco el común denominador que es 30, para recordar, 30 multiplico por este que es entero, 30 por 1, 30, más 30 entre 5 a 6, 6 por 1, 6, menos 30 entre 3 a 10 por 1, 10, y más 30 entre 2 a 15 por 1, 15. Realizando esta operación, 30 más 6, 36, menos 10, 26, más 15, 41, 30. Por lo tanto, toda esta expresión tiene un valor de 41/30. Aplicando propiedades hemos podido obtener esos valores. Ahora yo te voy a dejar para que tú realices estos ejercicios y vayas practicando estas nuevas propiedades, pero también puedes utilizar las anteriores, ¿no? Como sugerencia, podemos utilizar esta propiedad: a sobre b elevado a n es igual a b sobre a elevado a menos n. Si lo interpretamos, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos dice, si tienes una fracción con un exponente cualquiera, puedes invertir la fracción. El denominador se convierte en numerador, el numerador en denominador, y se cambia el signo del exponente. Eso podríamos utilizar aquí, por ejemplo. A sobre b o b sobre a. Podemos cambiar el argumento b sobre a de esta forma, o la base, ¿no? Eso tú ya lo decides. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima. Cuídate, quédate en casa. Hasta la siguiente.